lo que quedamos en la última sesión es estábamos en la cinemática del cuerpo rígido. Habíamos pasado a la cinemática de la partícula, estábamos en la cinemática del cuerpo rígido. Un poco a modo porque la asistencia fue bastante baja, en realidad vino un puro alumno. Lo que nos interesaba acá, habíamos visto un movimiento de la cinemática plana del cuerpo rígido, plana porque se mueve en el plano. Habíamos visto, ¿cierto?, el movimiento de traslación cuando el cuerpo se movía en una trayectoria de cualquier forma, recta, curvilínea, pero mantenía sus posiciones paralelas. ¿Ah? Por ejemplo, de esta posición a esta posición, ustedes se fijan, la trayectoria se ve que es curvilínea, pero sin embargo, ¿cierto? Las rectas, ¿cierto? Se mantienen paralelas entre sí. ¿Ah? Entonces eso es lo que se llama el movimiento de traslación. Durante el movimiento de traslación, ya sabíamos eso que la velocidad que tiene un punto del cuerpo rígido, que este movimiento de traslación, con respecto al otro punto, ¿cierto? Es cero, porque siempre lo va a ir en la misma posición. Por ser cuerpo rígido ni se acerca ni se aleja, y por ser movimiento de traslación, no gira. ¿Ah? Entonces ni se acerca, ni se aleja, ni tampoco gira. Por lo tanto, la velocidad que tiene V con respecto al punto A, ambos del cuerpo rígido, debe ser cero. ¿Ah? La velocidad de C con respecto a A también debe ser cero, y la velocidad que tenga C con respecto a B también igual a cero. O sea, la velocidad que tenga cualquier punto con respecto a otro de un cuerpo rígido dotado de movimiento de traslación es cero. ¿Ah? Es lo primero. Lo otro que vimos, un paseo nomás, esto es cierto, porque ya lo vimos la clase pasada. El otro movimiento es el movimiento de rotación. Eso es el movimiento de rotación cuando el cuerpo y todas las líneas y todas las figuras que pertenezcan al cuerpo, en este caso un triángulo ABC, giran en torno a un punto que puede estar dentro del cuerpo rígido o fuera, como en este caso en su prolongación. O sea, el cuerpo gira en torno a este punto. Como es un cuerpo rígido, la distancia se mantiene inalterada, los ángulos también entre las líneas. ¿Ah? Pero sí es cierto que hay un desplazamiento, angular. Por ejemplo, la recta AC se desplazó un cierto ángulo teta en azul, la recta BC hasta el B', C', que fue el movimiento que experimentó, se desplazó el mismo ángulo teta, y lo mismo ocurre, ¿cierto?, con la recta AB, ¿cierto? La recta B también se desplazó, ¿cierto?, el mismo ángulo teta, acá está. Ahí está la recta A'B', acá está la AB y el ángulo teta, el mismo ángulo teta. Por lo tanto, la distancia es inalterable. Durante el movimiento de rotación de un cuerpo rígido, las velocidades y las aceleraciones que tenga un punto con respecto al otro se deben exclusivamente, ¿cierto?, a este movimiento de rotación. Por lo tanto, la velocidad es omega cruz radio, ¿cierto? El radio que va hasta el punto donde se mide, en este caso con respecto al punto A, la velocidad que tenga B con respecto a A, es solo omega cruz el radio que va desde A hasta B. Y la aceleración, lógicamente, tiene dos componentes. Tiene una que es componente centrípeta, que es omega cruz cruz rho de A hasta B, o sea, omega cuadrado por R, ¿cierto? Y que es centrípeta, va si con respecto al punto A, va dirigida al punto A. Y la componente tangencial, que es alfa por R. ¿Ah? Alfa cruz R, ¿cierto? Por lo tanto, es perpendicular al radio. ¿Ah? Se ve entonces el movimiento. Hay dos componentes de la aceleración. Y finalmente, ¿cierto? El último movimiento de un cuerpo rígido, el movimiento plano. En el caso del movimiento plano, aquí tenemos el mecanismo de 3 barras.
la barra, la barra B, que es una manivela, porque está girando en torno a, ¿cierto? Toda la barra B, y la barra CD, que también está girando en torno al punto B. O sea, estas ambas barras, la AB y CD, tienen movimiento de rotación. Pero en cambio la biela que une el punto B con el punto C del mecanismo de tres barras, ¿cierto? Esta es la biela tiene ambos movimientos, porque si ustedes se fijan, A se traslada a B, se traslada a AB', hasta acá, pero como esto es un cuerpo rígido, ¿cierto? Esto mantiene el mismo largo, B', C', que es donde se mueve C. De manera que si ustedes se fijan cuál fue el movimiento que tuvo la biela podríamos decir que tuvo primero un movimiento de rotación desde BC hasta BC segunda, que es paralela a B', B'C, C', que es paralela, y después de eso, ¿cierto? Después que rotó, el negro al rojo punteado, después se trasladó hasta acá, ¿cierto? O al revés, primero se traslada, y, que no está hecho acá, se traslada hacia una posición paralela y después gira. No importa cuál primero o cuál después, porque son simultáneos, no es que ocurra uno y después el otro. ¿Eh? Para nuestro estudio sí lo vamos a ver así. Entonces aquí están los dos movimientos, está el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Y durante el movimiento de traslación, lógicamente que la velocidad que tenga un punto, el cuerpo rígido BC, el cuerpo rígido sometido a movimiento plano, la velocidad que tenga un punto con respecto al otro se va a deber exclusivamente a la rotación, porque durante el movimiento de traslación ya sabemos que la velocidad que tenga un punto con respecto al otro, un cuerpo rígido que tiene movimiento de traslación, es cero. Entonces solamente va a estar la parte de la rotación. ¿Ya? Y, acá vemos lo que era el centro instantáneo de giro, y el centro instantáneo de giro es aplicable solamente a cuerpos rígidos con movimiento plano. Para un movimiento de rotación, el centro no es instantáneo, es permanente. Y aquí hay un solo punto que tiene velocidad cero, eso es lo importante. Nosotros sabemos que la velocidad, ¿cierto?, del punto B de un cuerpo es igual a la velocidad de A, otro punto del cuerpo, más la velocidad que tenga B con respecto a A. O sea, es igual a la velocidad de A más, ¿cierto? La parte, esta es solamente la velocidad que tengo un punto con respecto a otro de un cuerpo rígido que está dotado de movimiento plano, o sea, exclusivamente la rotación, vale decir, omega cruz rho, que va desde, lógicamente, A hasta B. O sea, está solamente esta parte. Y la velocidad de C es igual a la velocidad de A más la velocidad de C con respecto a A. Esta es la velocidad de A más, ¿cierto? El omega cruz del rho que va desde A hasta C. Pero puede existir que el punto A, ¿cierto? Ese punto al cual nos estamos refiriendo tenga velocidad cero. En ese caso, ¿cierto? En ese instante, todos los puntos estarían girando en torno a ese punto. Todos los puntos del cuerpo rígido están girando en torno a ese punto. En ese momento, un ratito más, no. Y eso es lo que ocurre con la rueda dentada, con la cremallera. La rueda dentada, y se ven los dientes, ¿cierto? Ahí lo que está indicado con rojo, lo que se llama el círculo primitivo, que es donde se produce la transmisión de la potencia rotacional. Y en la cremallera también, ¿cierto? Ahí está el punto tangente. En ese caso, se coloca, por ejemplo, la cremallera puede ser una rueda que rueda sin deslizar. La cremallera no puede deslizar. No se puede producir un movimiento, ¿cierto?, de traslación sin que gire. O sea, es movimiento plano. La cremallera está fija y la rueda va a girar, por ejemplo, hacia la derecha, girando hacia el sentido de los puntos del reloj, el omega. Nosotros nos damos cuenta que efectivamente, ¿cierto?, el movimiento del punto este que está aquí, que si una rueda que rueda solamente sería el punto de contacto, ¿cierto? Ese punto tiene velocidad cero mientras la rueda va rodando hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta este punto y nos colocamos acá, ¿cierto? En el mismo plano,
aquí a mano izquierda, vamos a ver que este punto describe esto, un movimiento así. Y ese movimiento lo conocemos de la física, ¿cierto? Que se llama el movimiento armónico simple. En el movimiento armónico simple, la velocidad acá arriba, ¿cierto? Es cero. La velocidad acá abajo también es cero, ¿cierto? Y la velocidad verticalmente en el centro es máxima para arriba y máxima para abajo. Y varía sinusoidalmente, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que este punto tiene componente vertical cero de la velocidad. No es la aceleración, porque la aceleración tiene las máximas ganas de irse para arriba. ¿Ah? Lo mismo acá, tiene las máximas ganas de irse para abajo, pero la velocidad es cero. Ahora, si lo miramos horizontal, como el movimiento horizontal lo miramos desde arriba, vemos que este punto, ¿cierto?, de la rueda no puede estar moviéndose horizontalmente, porque si así fuese, estaría rompiendo los dientes de la cremallera que está fija. Por lo tanto, este punto tiene velocidad cero. Vale decir, tiene velocidad componente cero de la velocidad vertical y cero horizontal. Ese es el centro instantáneo de giro en ese momento. El único punto que está quieto. El único punto que si le sacamos una foto, ¿cierto?, que aparece nítido porque está quieto. Los otros puntos están moviéndose, van a salir borrosos, ¿ya? Y ese es el centro instantáneo de giro. O sea, en este caso es bastante sencillo determinarlo, ¿eh? Ahora, si hay una rueda, igual que esto, que rueda, que no desliza, no patina, este es el centro instantáneo de giro, ¿cierto? Y la velocidad con que se mueve esto es igual al omega, ¿cierto? Cruz R, por lo tanto sería esa la velocidad de C. Y esa es la velocidad del vehículo, o sea que hay un eje, ¿cierto?, que pertenece al vehículo. Eso significa que la parte de arriba, ¿cierto?, la parte de arriba es el doble de la velocidad que esta. ¿Por qué? Porque está al doble de la distancia. Alguien podría hacer, oye, ¿por qué no colocamos el eje entonces arriba? Sí, pero es que en este momento tiene máxima velocidad, pero después, ¿cierto?, una vez que dé media vuelta, esto va a estar acá abajo, va a tener velocidad cero, o sea, va a ir a tirones. El único punto que se mueve con velocidad constante es este, si el omega es constante, ¿cierto? El único punto que se mueve con velocidad constante. Todo el resto va variando. Lo otro es que estos puntos, por ejemplo, este punto, la distancia es más grande, el radio es 2 veces más grande que el radio, y perpendicular va a ser en 45 grados para abajo, ¿cierto? Y va a ser más grande, lógicamente, que en 45 grados para abajo. Va a ser más grande que la del centro. Lo mismo pasa con este, exactamente igual que esta, lo único que cambia son 45 grados para arriba. ¿Ya? Y este es el centro instantáneo de giro. Y esto es algo que uno puede detectarlo, pero por simple inspección. Ese punto es el centro instantáneo de giro. De este cuerpo rígido sometido a movimiento plano. ¿Por qué plano? Porque tiene rotación, está girando la rueda, pero además tiene traslación, se mueve hacia allá. ¿Ah? Entonces ahí nosotros descubrimos, ¿cierto?, este movimiento plano que nos permite solucionar rápidamente muchos problemas, pero solamente de velocidad. Recuerden eso, no existe el centro instantáneo de giro de aceleraciones, ¿ya? Es de velocidad, porque aquí nos damos cuenta que ese punto que es el centro instantáneo, el punto O, tiene cero velocidad, pero máxima aceleración, ¿ya? Aceleración centrípeta. Entonces, podía, esto se pasó en la clase pasada, por eso lo estoy pasando rápidamente. Aquí tenemos cómo se puede llegar a determinar el centro instantáneo de giro. Si nosotros tenemos un cuerpo, ¿cierto?, rígido con movimiento plano, y, y, y esta es la velocidad de A y esta es la velocidad de B, ¿cierto? Primero, el centro instantáneo va a estar en la intersección de las perpendiculares a las velocidades. Esta es la perpendicular a la velocidad de B, esta es la perpendicular a la velocidad de A, y este es el centro instantáneo. Quiere decir que todos los puntos en este momento giran respecto a este punto. Un poquitito más adelante ya no se traslada, este punto ya no va a tener velocidad cero. Y lo otro, que si tenemos el módulo de una de las dos velocidades, no de las dos, de una, por ejemplo, tenemos la velocidad de A, sabemos que la velocidad es proporcional a la distancia al centro instantáneo. Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros podemos calcular el omega, a ser igual a la velocidad de A
dividido por la distancia. ¿Ya? Dividido por la distancia. Y teniendo el omega podemos sacar la velocidad de b. ¿Ya? Noten que aquí tendríamos solamente el módulo de la velocidad de a. Dirección y sentido de ambas, pero el módulo solamente de a. Y de manera que la velocidad debe ser el mismo omega, porque es un cuerpo rígido, entonces todos los ángulos se mantienen, el mismo omega, pero multiplicado por la distancia del centro instantáneo hasta b. Lógicamente aquí como se ve está más grande, por lo tanto la velocidad de b es más grande. No puede resultar un valor más grande que lo que calculemos de esa manera, porque si así fuese, significa que el cuerpo no es un cuerpo rígido. ¿Ya? Va a cambiar la distancia entre A y B si es que esta velocidad fuese más grande. ¿Ya? Entonces, es una forma de encontrar, ¿cierto?, el centro instantáneo de giro. En la intersección de las perpendiculares a las velocidades. Y además la velocidad es proporcional a la distancia. ¿Qué pasa en este caso? Porque estamos reconociendo caso. En este caso, fíjese que el cuerpo ya no tiene movimiento de traslación, porque aquí el módulo, ¿cierto?, de la velocidad de B es esta, y el módulo de la velocidad de A es más chico. Por lo tanto, ya, ¿cierto?, no es movimiento de traslación, porque en el movimiento de traslación todos los puntos tienen la misma velocidad durante el movimiento de traslación. Es rotación. Entonces uno puede tirar, si conocemos los módulos de dirección y sentido del punto A y del punto B, de la velocidad del punto A y del punto B, nosotros podemos trazarla perpendicular a la velocidad de B y la perpendicular a la velocidad de A, y lamentablemente, a diferencia de este caso, no se intersectan. Entonces, ¿dónde está? En algún punto está recta, pero dónde se intersectan no sabemos. Pero sí sabemos, ¿cierto?, que la velocidad, el módulo de la velocidad, es proporcional a la distancia, es porque omega por R. Por lo tanto, ¿cierto?, si nosotros tiramos una recta, ¿cierto?, que es una punta de la flecha, que están dibujadas a escala, este va a ser el centro instantáneo, porque diríamos que la velocidad de A es a la distancia al centro instantáneo, como la velocidad de B es a la distancia. Se cumple, ¿cierto?, esa función que sería la tangente del ángulo. Se cumple. Entonces, así es una forma de determinar cuándo las perpendiculares a las velocidades no se intersectan. ¿Qué es lo que ocurre acá también? En este caso, fíjese que la velocidad de se conoce el módulo de dirección y sentido hacia allá, y la velocidad de A también se conoce el módulo de dirección y sentido. Lamentablemente el sentido, ¿cierto?, a pesar de que la dirección es paralela, la misma, el sentido es el contrario. Las perpendiculares a la velocidad coinciden, igual que acá. No existe la intersección de las perpendiculares a las velocidades, pero sí, cierto, existe que las velocidades, los módulos son proporcionales a la distancia al centro instantáneo. Por lo tanto, si unimos la punta de la flecha, esta de la velocidad, con esta otra, este punto, ¿cierto?, es el centro instantáneo. ¿Por qué? Porque la velocidad de B es a esta distancia, como la velocidad de A es a esta distancia. Y eso es cierto porque estos dos triángulos son semejantes, porque tienen este mismo ángulo que ángulo recto, este mismo ángulo opuesto por el vértice y este alterno interno entre paralelas. Por lo tanto, tiene los mismos ángulos, los dos triángulos son semejantes, y si son semejantes existe la proporcionalidad entre los lados. Vale decir que la velocidad de B es a esta distancia, como la velocidad de A es a esta distancia. Y eso coincide con la tangente de este ángulo, ¿cierto? Y esos dos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice. De manera que podemos encontrar, ¿cierto?, en esos casos el centro instantáneo de giro. ¿Para qué nos sirve? Porque podemos determinar la velocidad de cualquier otro punto. Por ejemplo, un punto C cualquiera que estuviera por acá. Ya sabemos el centro instantáneo, podemos conocer el omega, por lo tanto podemos determinar la velocidad del punto C. ¿Ya? Bueno, y acá tenemos otro caso. En este caso, la velocidad de B, igual que la velocidad de A, son paralelas, igual que en este caso, ¿cierto?, pero tienen el mismo módulo y sentido. ¿Ah? Aquí no existe la intersección de las perpendiculares porque coinciden, y las velocidades son directamente proporcionales a la distancia al centro instantáneo de giro. Por lo tanto, diríamos, el centro instantáneo de giro se encuentra en el infinito para allá o en el infinito para el otro lado. Y si está en el infinito, entonces este movimiento no es movimiento plano, sino que es un movimiento de traslación. ¿Ya? Es movimiento de traslación.
Entonces ahí hemos tenido varios casos de centro instantáneo. No se olviden que esto está dentro del contexto de velocidades relativas a sistemas de referencia en traslación. ¿Ah? Esto es lo que ocurre con la rueda del ferrocarril, que también se vio en la sesión pasada, ¿cierto? La rueda del ferrocarril tiene una característica, tiene una pestaña, y esa pestaña es para que el tren vaya por el carril, por el riel, y no vaya por cualquier parte. Ahí está. Entonces aquí está el carril, que es el riel, y aquí está la rueda con su pestaña. Aquí la pestaña ha sido exagerada por motivos didácticos, pero este caso coincide con este. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cierto? Si la rueda va rodando hacia la derecha, este es el centro instantáneo, el punto de contacto, no este, sino que el punto de contacto con el riel, que está quieto. Por lo tanto, ahí tenemos cuánto vale la velocidad de O, la velocidad de A, que es el doble, la velocidad de la pestaña, que está más lejos, más grande todavía, pero siempre esto proporcional a la distancia al centro instantáneo. La velocidad de esto, tal como lo vimos en 45 grados para abajo y a raíz de raíz 2 veces más grande que la velocidad de B. ¿Por qué? Porque esta, ¿cierto? Es raíz de 2 veces el radio. Y esta en 45 grados también es raíz de 2 veces la velocidad de O y va en 45 grados para arriba. Pero el punto interesante es este punto que está acá abajo. El omega de esto es hacia allá, por lo tanto, si este es el centro instantáneo, este tiene una velocidad para atrás. Y todos los puntos que están del centro instantáneo hacia la pestaña van para atrás. En ese momento van para atrás. Todos van para adelante, menos todos los puntos que están desde aquí hasta acá, van para atrás. Y proporcional a la distancia, por lo tanto, está recta. Y bueno, diríamos, ¿y qué pasa a este punto? NASA no se avanza, porque cuando ya la rueda dio media vuelta, ¿cierto? La mitad, este punto se encuentra acá arriba y esa es la velocidad que tiene A. ¿Ah? Y ahí se queda para allá. ¿Ya? Y esta curva que está aquí es la que describe este punto que está en contacto. Cuando ya ha dado media vuelta, ¿cierto? Está acá arriba y después da la otra media vuelta, otra vez se encuentra abajo. Esta curva es la que se llama la cicloide. ¿Ya? Y las otras son parientes de la cicloide, todos los que describen los otros puntos, ¿ya? Son parientes de la cicloide. Entonces, ¿cierto? Por las distancias nosotros podemos encontrar cuánto vale la velocidad y la dirección. El caso acá hay un diagrama en zoom, ¿cierto? Un zoom, para verlo mejor cómo en la rueda es así, ¿cierto? El riel es así, el carril, y aquí está la rueda que es un cono y se está refiriendo a ese punto, el punto que está en contacto, ¿ya? Eso es lo que ocurre entonces con la rueda del ferrocarril, que es un caso interesante. Eso siempre que no patine, ¿ya? Si patina ya esto no sirve. Ya no son omegas por R las velocidades, ¿eh? Porque en este caso omegas por las distancias es solamente cuando el centro instantáneo es el punto que no se mueve, pero si está patinando se está moviendo, o sea, no es centro instantáneo. Bueno, y después de esto pasamos al caso de qué es lo que pasaba con los rodamientos. El rodamiento es algo interesante. El rodamiento está constituido, tal como está acá, por el aro de rodadura exterior, ¿ah? El aro, que podría estar en el alojamiento, en algunos casos está quieto y el que se mueve es el eje, o en otros casos el eje el que está quieto, el que se mueve en la parte del alojamiento, que es una polea, qué sé yo. Tenemos entonces que está el aro de rodadura exterior, el aro de rodadura interior y está el elemento rodante, que puede ser bola, pueden ser cilindros, pueden ser barrilitos, cilindros medio bombeados, o pueden ser agujas, ¿ah? Pero esos son los elementos rodantes. Lo que no está dibujado acá, ¿cierto? Es el que une todos los elementos rodantes y que evita que se toquen, que es el canastillo, la jaula, ¿ah? Eso no interesa, pero sí sabemos que hay hartos elementos rodantes acá, ¿ya? Ahora, ¿para qué queremos nosotros conocer las frecuencias? Se necesita conocer las frecuencias porque en el mantenimiento moderno, ¿cierto? No es necesario desarmar toda la máquina para ver si está funcionando bien o está funcionando mal, sino que se puede ver el comportamiento por los síntomas que manifiesta.
Lo mismo que un médico, ¿cierto? No tiene necesidad de abrirlo a uno, hacer un tajo y mirar cómo están funcionando las distintas partes constitutivas del cuerpo, sino que él tiene formas, ¿cierto?, de poder, sin abrirlo, averiguar. Y ahí están los, qué sé yo, las radiografías, está el ultrasonido, ¿cierto? Está el pilotaje, qué sé yo, de manera que no tiene necesidad de abrir para saber cómo está cada parte adentro. Acá también, uno no tiene necesidad de abrir una máquina para, sino que puede por síntomas. Los síntomas pueden ser la temperatura, ¿cierto? Y el síntoma más interesante es la vibración. Y en la vibración se requiere conocer el espectro de frecuencia de la vibración, se requiere conocer cuáles son los omegas, cuáles son las frecuencias con que se mueve cada uno de estos elementos. Si hay pista de rodadura exterior, elementos rodantes y pista de rodadura interior, ¿cierto? Entonces conocer los omegas, se le requiere conocer. Y esto es interesante porque fíjense que estos valores para poder determinar las velocidades y los omegas no están dados en el catálogo del rodamiento. En el rodamiento están dados los valores de el diámetro interior, porque aquí pasa el eje, el diámetro exterior, porque ahí está metido en el alojamiento, y el ancho. Ninguna de esas tres cosas nos sirve para determinar la velocidad. Entonces, el mensaje es cuando se desarme alguna máquina o se va a montar un rodamiento, midan, vean cuál es el diámetro de rodadura interior, cuál es el diámetro de rodadura exterior y cuánto es el diámetro del elemento rodante. Y ello nos va a permitir, acá está el esquema, ¿cierto?, determinar si conocemos la velocidad del eje y el alojamiento está quieto, entonces, y los elementos están en contacto y ruedan sin deslizar, significa que si conocemos el omega del eje, nosotros podemos determinar la velocidad de este punto, la velocidad de A, de omega por el radio. Pero este punto, ¿cierto? Estos dos elementos, si no hay deslizamiento, el elemento rodante tiene la misma velocidad acá. Y el centro instantáneo de giro de este es este punto que está acá. Por lo tanto, nosotros podemos determinar el omega con que está girando este elementito, que es el elemento rodante. Y la velocidad del centro, ¿cierto? Lógicamente es la mitad de esta velocidad. Entonces, conociendo el omega de este elemento, conociendo el omega de este otro, nosotros podemos determinar en el espectro de frecuencia cuál es la frecuencia que se repite, cuál es la que se está causando problemas y saber si está dañado. Tiene pitting, unas picaduras que se producen. La pista de rodadura exterior, la pista de rodadura interior o el elemento rodante. O sea, para eso sirve, para el mantenimiento sintomático. ¿Ya? Y aquí es interesante entonces medir estas dimensiones, ¿cierto? Porque no aparecen en el catálogo. No aparece el diámetro de rodadura exterior, el diámetro de rodadura interior, ni el diámetro del elemento rodante. Lo que aparece es este diámetro del eje, donde va a calzar, que no nos sirve. Aparece el diámetro del alojamiento y aparece el ancho del rodamiento. Entonces, esos son los tres datos y ninguno de esos nos sirve. Y aquí podemos manifestarlo en un problema como este. Fíjense que existe también la rueda dentada, pero con dentado interior. Y aquí está la otra que es exterior. Entonces, el problema se trata de que hay tres ruedas dentadas. Una que es fija, que sería esta, representado el diámetro primitivo, ¿cierto?, donde se produce el contacto. El otro sería este, que es este, pero hay otro más, ¿cierto?, más chiquitita la rueda, que engrana con esta. De manera que aquí tenemos que en el centro de la rueda exterior, la grandota, con dentado interior, aquí hay una barra que gira en torno a O, al centro, pero tiene dos engranajes, uno rueda dentada. Esta es la rueda dentada, que sería así como esta, así, que aquí está el centro en la misma barra, y la otra rueda también tiene el centro en la barra y está engranando con esta. Entonces, si la barra gira, ¿qué se produce? Se produce, cierto, que la velocidad de este punto se puede determinar, porque tenemos el omega y la distancia, y la esta también se puede determinar, ¿cierto?
porque este es el centro no instantáneo, sino que definitivo de esto, tiene movimiento de rotación en torno a este punto. Pero ahora la rueda grande, ¿cierto? Tiene centro instantáneo en C. Y se conoce cuánto vale la velocidad de B. Y también, ¿cierto? Podríamos decir, si se conoce la velocidad de B y este es el centro instantáneo, podemos determinar la velocidad del diente que está justo engranando y que mueve esta. Sería esta, que sería el doble de la velocidad de B. La velocidad es el doble, porque está la distancia el doble, está en el diámetro y el otro está el radio. Por lo tanto, de la rueda chica, tenemos dos velocidades, la velocidad de A y la velocidad del diente que engrana con el diente de la rueda B, digamos, ¿eh? Que sería esa. Y son paralelas, ¿cierto? Lógicamente, y el centro instantáneo de giro está, ¿cierto? Tal como lo dice el teorema de Pappus, porque es proporcional a aquí. Entonces tenemos este punto que lo podemos determinar gráficamente. Si determinamos el punto gráficamente y tenemos la velocidad de A o la de D, podemos determinar el omega de esta rueda. Y si tenemos el omega, nosotros podemos determinar, ¿cierto? Conociendo esta distancia y conociendo acá el radio, por Pitágoras conocemos esta distancia y diríamos entonces que la velocidad del punto E que se encuentra por acá es el omega cruz esta distancia y es perpendicular al radio y va para allá. Ahí está la velocidad de. Entonces, si ustedes se fijan, esto sirvió para poder determinar la velocidad de. Imagínense la velocidad de este punto, ¿cierto? Conociendo solamente el omega de la barrita. ¿Ah? Ahí está, ¿cierto? En un mecanismo que es de tres ruedas dentadas, podríamos decir, donde el dentado de una de ellas es el dentado interior. ¿Ah? Ese problema lo vimos en la sesión pasada, y este también, jóvenes, pero esto lo paso un poquito con más. Ahí está. Entonces vamos a, en este caso, un mecanismo de tres barras. CS, si ustedes se fijan, está la barra AB, está la barra BC, está la barra CD. Se conocen las dimensiones de las barras. La barra B tiene 400 milímetros, la barra CD no se da la dimensión, pero dice que ahí hay 400 acá abajo y 300 acá, por lo tanto estos son 500 milímetros. Y también podemos ver, ¿cierto?, cuánto vale la barra BC, porque dice que aquí está 100 milímetros más abajo, por lo tanto aquí tenemos un triángulo, ¿cierto?, rectángulo, que tiene 1200, acá está dado eso, 1200, acá tiene 500, y esto entonces se parece a 5, 12, 13, por lo tanto estos son 1300 milímetros. El largo de la barra BC son 1300 milímetros, ya que tiene un lado, un cateto, que es igual a 500, y el otro cateto es igual a 1200. Entonces se conoce la dimensión. ¿Qué es lo que nos preguntan? Dicen que sea el omega y el alfa de la barra CD que gira permanentemente, rotación pura, en torno a D. La barra AB, ¿cierto?, gira en torno al punto A. O sea, estas dos tienen movimiento de rotación, pero esta tiene movimiento plano. Aquí hay datos que nos piden cuál es la velocidad y la aceleración de B. Y acá hay datos que hay que saber leer. ¿Ah? Nos dan la velocidad angular y la aceleración angular de la barra CD. Dice que es igual a menos 5 radianes partido por segundo para allá, y la otra es 3 radianes partido por segundo al cuadrado de la aceleración. Entonces nos pide la velocidad de aceleración de B. El dato que hay que saber leer de aquí, no está escrito, es que de B, de la velocidad y de la aceleración también, de la velocidad algo conocemos. No se olviden que la velocidad es un vector, por lo tanto tiene módulo, dirección y sentido. No conocemos el módulo, más bien eso es lo que nos piden, pero sí conocemos la dirección y el sentido. Veamos cómo es. Si esta barra AB está escribiendo órbitas circulares en torno a A, ¿cierto? Significa que la velocidad de B es, ¿cierto?, horizontal. Si esta es vertical, es horizontal, en ese punto. ¿Es para allá o es para acá?
Y el sentido también lo conocemos porque decimos, mire, si esta barra se está moviendo en el sentido de los puntos del reloj así, este punto va a subir y este punto se va a ir para la izquierda. O sea, conocemos dirección horizontal y hacia la izquierda. O sea que de la velocidad de los las tres características solamente nos falta el módulo. Conocemos la dirección y sentido. ¿Ya? Entonces podríamos plantear, ¿cierto? Tomando el sistema de referencia en traslación, nosotros podríamos decir que la velocidad de B es igual a la velocidad de C más la velocidad que tenga B con respecto a C. Ahí está escrita la ecuación. La velocidad de B es igual a la velocidad de C, la velocidad de B es igual a la velocidad de C, más la velocidad con que el observador que está puesto en C y moviéndose junto con C, pero sin girar, ve moverse a B. Este observador, como no gira, lo va a ver con la misma velocidad angular con que lo vemos nosotros, que tampoco estamos girando, que estamos afuera en el sistema inercial. Entonces, esta ecuación vectorial, ustedes saben que una ecuación vectorial en el plano de origen a dos ecuaciones escalares, en X y en Y. O sea que aquí, ¿cierto? Ya disponemos de dos ecuaciones. Veámoslas. Entonces, planteamos las ecuaciones y yo sugiero siempre hacerlo así esquemáticamente. ¿Ya? Dice la velocidad de B, ahí está. Ahí está la manivela barra AB y sabemos que la velocidad es horizontal para allá. Ahí están los datos, ¿cierto? Que no están aquí en el problema, pero sí nosotros lo descubrimos. Es para allá, ¿cierto? Es para allá. Es igual a la velocidad de C. La velocidad de C. El punto C tiene rotación, la barra CD, por lo tanto, si el omega es para allá, ¿cierto? Va a ser perpendicular, va a ser hacia allá, vale decir que si esto vale 3, 4 y 5, ¿cierto? Va a ser perpendicular, va a ser 4 y 3 y 5, pero para allá, hacia allá, 3, 4 y 5, perpendicular a la barra. ¿Y cuánto vale? Eso se conoce. Vale el omega, que es dato del problema, ¿cierto? El omega 5 multiplicado por esta distancia, que es 5 decímetros, porque son 500 milímetros. Sí, sí, 500, está bien. Vale decir, ¿cierto? Claro, son 5 decímetros. Y ahí está, omega por CD. CD se conoce, son 5. Y es para allá. Eso no cabe ninguna duda, ¿cierto? Es omega cruz R y el R desde aquí hasta acá y el omega cruz R es hacia allá. Y más, la velocidad con que el observador que se mueve junto con C ve moverse a B, la velocidad de B con respecto a C. Si nosotros metemos el observador aquí, ya sabemos que el omega de esta barra, ¿cierto? Es en el sentido contrario del punto del reloj, es hacia allá. Por lo tanto, el observador que está en C, él se mira y no se mueve, él se encuentra siempre donde mismo. Entonces, lo mismo colocarlo así como anclado. ¿El cómo ve moverse a B? Lo ve moverse el omega cruz R, entonces si esto tiene 5, 12 y 13, ¿cierto? Es para allá, pero va a ser 12, ¿cierto? 5 y 13. ¿Ah? Y es para abajo. Entonces, si ustedes se fijan, esta ecuación vectorial que da origen a dos ecuaciones escalares, una ecuación es en X y la otra en Y, podríamos entonces llegar y desarrollarla y diríamos que aquí está desarrollada. Diríamos que, ¿cierto? La velocidad de B, que tiene solamente componente horizontal y negativa, porque va para allá, menos omega de AB por AB, es hacia allá, por I, ¿cierto? Horizontal solamente, es igual. Aquí están las dos componentes, menos, ¿cierto? La componente, primero la componente es positiva, la vertical, y la horizontal, en X, es negativa. Entonces, menos 3/5 de omega SD por CD, ahí está, verticalmente, perdón, horizontalmente en I, más la componente vertical, que es más 4/5, ¿cierto? Omega CD por CD. Se acabó, hasta ahora la componente en X es negativa, es menos, ¿cierto? En Y es menos 5 treceavos
de omega de BC por BC, ¿cierto? Menos, y eso es en I, y menos también, ¿cierto? 12 treceavos de omega de BC por BC, ¿cierto? En J, ahí está. Y si ustedes se fijan ahora aquí, tenemos esta ecuación, ¿cierto? Que vectorial nos nos da origen a dos ecuaciones escalares, una en I y la otra en J. Si partimos en I, diríamos que, ¿cierto? AB vale 4 decímetros, está en decímetros ahí ahora, vale 4 multiplicado por el omega de AB que se desconoce, y solamente en menos y en X es negativo, ahí está. Y se acabó, no hay nada más. Y en el otro lado tenemos que es la componente horizontal, que es en X, es menos también 3/5 de omega SD por CD. Ahí está, menos 3/5 de omega SD. Omega SD es 5, ¿cierto? Y no le coloquemos menos porque ya asumimos el signo cuando le colocamos esto, significa ir para allá. Y eso es hacia allá, ya está puesto el signo. Multiplicado, ¿cierto? Por la distancia, y esta distancia vale 5 decímetros, ahí está. Y finalmente, ¿cierto? Está en la componente en X de esto, que es 5 treceavos, y también es negativo, menos 5 treceavos. Menos 5 treceavos de omega de BC por BC. Ahí está. ¿Quiénes son incógnitas aquí? El omega de AB y el omega de BC. Hay dos incógnitas. Pero vamos con I. En I nos resulta, ¿cierto? Está 0. 0 es igual. Aquí es positivo, más 4/5 de omega CD por CD, 4/5 de omega CD 5, ¿cierto? Multiplicado por CD por 5 decímetros. Y esta también es negativo, ¿cierto? Es 12 quinceavos, menos 12 quinceavos, ¿cierto? De omega de BC por BC, ¿cierto? Que es igual a 13. BC es igual a 13. Entonces, si ustedes se fijan, en esta ecuación tenemos una ecuación y una incógnita. Sacamos cuánto vale el omega de BC inmediatamente, ¿cierto? ¿Qué significa eso? El omega de BC nos da 5 tercios radianes partido por segundo. Como ya lo conocemos, lo reemplazamos en esta ecuación y tenemos el omega de AB. El omega de AB nos resultó 35 sec radianes partido por segundo en el mismo sentido, por lo tanto es correcto, el omega es para allá, así, para allá. Contrario al punto del reloj. Y si conocemos el omega, conocemos la velocidad. La velocidad va a ser el omega de AB, ¿cierto? 35 sextos multiplicado por AB en decímetros serían, ¿cierto? 4 decímetros. 4 decímetros, ahí está. Y eso nos da 35 sextos, ¿cierto? Perdón, el omega de AB. El omega de AB nos resulta, sí, 35 sextos. 35 sextos. ¿Ya? Y nos da esto, ¿cierto? 23,3 decímetros partido por segundo, lo cual son 2,33 metros partido por segundo. ¿A dónde? Para allá. Solucionar el problema de las velocidades, podemos ahora hacer lo mismo con la aceleración, que es lo que nos preguntan. Y también nuevamente decimos, mire, la aceleración de B, algo sabemos de ella, sabemos la dirección y podemos suponer el sentido de la componente en X, y sí tenemos claro cuál es la dirección y sentido de la componente en Y, que sería la componente centrípeta. Ya que podríamos plantear también, ¿cierto? Que en este caso se nos complica un poco porque hay dos componentes de la aceleración. Decir que la aceleración de B es igual que la aceleración de C, porque B y C son parte del cuerpo rígido que está en movimiento plano, más la velocidad que el observador que se mueve junto con C ve moverse a B, la aceleración de B con respecto a C. Para saber el problema de aceleraciones es imprescindible resolver primero el de velocidades, porque aquí nos aparecen los omegas al cuadrado por R. Entonces hay que tener, no podemos resolver el problema de aceleración sin resolver primero el de velocidades. Y lo hacemos entonces esto esquemáticamente. Fíjense que aquí está la aceleración de B, tiene una aceleración centrípeta, ¿cierto? Porque escribo órbitas circulares, que omega al cuadrado por la distancia B.
Y el omega ya lo conocemos, recién lo acabamos de resolver, y es para allá. De las relaciones, estas suponemos, aquí podemos equivocarnos, pero en esta no. Aquí podríamos equivocarnos. Suponemos que como el alfa de C es contrario, ¿cierto? Fíjense que el alfa es contrario al omega, entonces nosotros podríamos pensar acá que también es contrario. No necesariamente, pero no hay cómo sacarlo. Y si nos sale positivo significa que la chuntamos, y si nos sale negativo significa que nos equivocamos, que es para el otro lado. Entonces la colocamos para acá. Si la velocidad resultó por allá, este es para acá. ¿Y cuánto vale? Vale el alfa de esta barra multiplicado por la distancia B. Y esto debe ser igual a la aceleración de C, que es muy fácil calcularla. Ahí está. Gira en torno a D, este tiene movimiento de rotación, por lo tanto hay una componente centrípeta que va para allá, que vale omega al cuadrado, CD, dato del problema, multiplicado por CD, que vale 5 decímetros. Y la aceleración, ¿cierto? En este caso es dato del problema, dice que es en contrario al punto de reloj hacia allá, por lo tanto es perpendicular aquí, ¿cierto? Y es a la recta esta, y es para acá. ¿Y cuánto vale? Si esta tiene 3/4, esta otra tiene 4/3, la pendiente, y va, ¿cierto? Vale o alfa de CD por la distancia CD, que vale 5, más la aceleración, ¿cierto? Que tiene B con respecto al observador, que se mueve junto con C sin girar, por lo menos lo ve girar con la misma velocidad y aceleración con que lo estamos viendo nosotros desde fuera. Entonces aquí está el punto C, el observador que se mueve junto con C, él no se ve moverse, se ve quieto siempre, pero sí ve que B está girando en torno a él. Por eso que aquí se coloca, ¿cierto?, como que estuviera girando en algo rígido, fijo. La pendiente es 5,12 y esto es 13 la hipotenusa. Por lo tanto, la aceleración centrípeta, aquí está, ¿cierto? Esa es omega de BC al cuadrado por BC, ¿cierto? Por BC. Y el alfa, ¿cierto? También hicimos lo mismo. Si la otra tenía una velocidad angular así, esta lo colocamos para el otro lado, ¿cierto? Y nos dio, ¿cierto?, que tiene una pendiente perpendicular, por lo tanto es 12 quintos, hasta las 5 doceavos, 12 quintos de alfa de BC por BC. Entonces tenemos planteado aquí esquemáticamente, y podríamos dar origen entonces a las dos ecuaciones, una en X y la otra en Y, ¿cierto? Y diríamos entonces que en X, en total, ahí están las dos, la ecuación vectorial dice que aquí es positivo, alfa de AB por AB, ¿cierto? Más esto en Y, menos, ¿cierto?, porque es para abajo, menos el omega de AB al cuadrado por AB en J, se acabó. Esto es igual, ahí está, igual a la aceleración de C. La aceleración de C, aquí hay 4 componentes en X y en Y. Si partimos, ¿cierto?, con el omega, esta en X es 4 quintos, ¿cierto?, de omega de CD al cuadrado por CD. 4 quintos de omega de CD al cuadrado por CD. Y esto en Y. Más también, ¿cierto? Perdón, estamos en esta. La componente vertical es más 3 quintos más 3 quintos de omega CD al cuadrado por CD en J. Se acabó esta, vamos al aporte de esta. En X, ¿cierto? Sería alfa de C por CD, ¿cierto? Multiplicado por 3 quintos más entonces 3 quintos alfa CD por CD. Y viene la componente en Y menos alfa de CD por CD por 4 quintos. 4 quintos alfa menos 4 quintos alfa CD por CD en J. Se acabó eso, ahora vienen estas dos, las 4 componentes. Primero, si tenemos que el omega en X, este es positivo, ¿cierto? Positivo, ahí está. Y perdón, en X es positivo, pero ese es 5, claro. En X, el omega primero. El omega en X es más, ¿cierto? 12 treceavos, ahí está, 12 treceavos de omega de C al cuadrado por BC, ahí está. Y en Y, en negativo, es menos 5 treceavos de omega de CD al cuadrado por
de BC al cuadrado por BC. Ahí está. Menos 5 treceavos, ahí está. Se acabó. Ahora viene esta. Esta en X es positivo. Positivo. ¿Cierto? En Y vale 5 treceavos, ¿cierto? Este 5 treceavos de alfa de BC por BC, ¿cierto? Eso en Y, ahí está. Y esta también es positiva. Es más 12 treceavos, de alfa de BC por BC. Y ahí están todas. Entonces ahora juntamos las en Y, que son en X, y las en J, que son Y, y tendríamos entonces que nos quedan, tomando solamente los términos en Y, alfa de AB, ¿cierto? Multiplicado por AB, y AB vale 4 decímetros, es igual, ¿cierto? Es igual. Aquí está 4 quintos de omega al cuadrado, que es... me voy para afuera. ¿Me están escuchando, jóvenes, por favor? Porque me anunció que tengo una conexión inestable. Se le escucha Ya, a veces un ok, poquito cortado. ok, gracias. Entonces tenemos acá que es solamente completar los términos que están solamente con Y, que están en X, y después vemos los términos que están en J, que son en Y, ¿cierto? Y en Y, claro, aquí tenemos este término, ¿eh? Menos 35 sextos, en fin, ¿ya? Y ahí podemos ver, mire, tenemos dos ecuaciones y tenemos cuántas incógnitas. Las incógnitas, si ustedes se fijan, porque aquí recuerden que resolvimos todos los problemas de los omega, ya conocemos la omega de AB, conocemos la omega de BC, y de CD es dato del problema. Solamente los alfas nomás tenemos el omega el alfa de CD. Pero aquí no aparece alfa de AB desconocido, y no aparece el alfa de BC, que es la biela, ¿cierto? Desconocido. Y no hay ninguna más. O sea que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Como hemos resuelto antes el problema de las velocidades, nos aparecen inmediatamente esos valores, ¿cierto? Que ya son conocidos. ¿Eh? En este caso el omega 5, ¿cierto? 5 al cuadrado, en fin. Y los otros también los conocemos, ¿cierto? 5 tercios al cuadrado. Conocemos los omega. ¿eh? Entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Se podríamos decir entonces se acabó el problema. ¿eh? Dos ecuaciones, dos incógnitas, se acabó el problema y nos da que el alfa de BC, que es la biela, es igual a menos 15,44 radianes partido por segundo al cuadrado. ¿Qué significa menos? Que habría sido un error, ¿cierto? Haber considerado el alfa, que era hacia allá. No, es hacia acá. Es hacia acá. Y nos da que el alfa de AB, que es lo que nos interesa, el alfa de AB entonces también nos da negativo. ¿ah? Menos 14,58, ¿cierto? Radianes partido por segundo al cuadrado. Significa que esto, en vez de ir para acá, ¿cierto? El alfa, el sentido no es para acá, sino que el sentido es para el otro lado. Por lo tanto, ¿cierto? Es hacia allá la aceleración angular, hacia allá, y la componente esta va para ese lado. Entonces, si ya tenemos cuánto vale alfa, vamos a decir que la aceleración de B es igual a este valor, omega de AB al cuadrado por AB, que hacia acá, y esta otra que tenemos el alfa es alfa de AB por AB, AB vale 4, hacia allá. ¿ah? Y ahí tendríamos entonces resuelto ese problema, que es interesante porque es un mecanismo de 3 barras. El problema número 2. No me está haciendo caso esto. Se me chantó. Ahí parece que está. Sí.
Ahora, lo que quería mostrar era que a través del centro instantáneo de giro podríamos haber resuelto la parte de velocidad. Aquí le hicimos de velocidad, ¿cierto? Resolvió la parte de velocidad por movimiento relativo. ¿Ah? Pero nosotros pudimos, ya, este es el cuerpo que tiene movimiento plano, ya entonces nosotros podríamos determinar por centro instantáneo. Hay que encontrar el centro instantáneo de giro de esta barra. Y nos tiene que dar el mismo resultado, lógicamente. ¿No? El resultado no puede depender, ¿cierto?, del procedimiento. Así, sí, ahí estaría. Y tenemos el esquema, jóvenes, entonces, este centro instantáneo, sabemos que, sin resolver nada antes, que la velocidad de A, que es, tiene un movimiento de B, que tiene un movimiento rotacional a B en torno a A, ¿cierto? Es hacia allá, ¿cierto? Eso ya lo descubrimos, ¿cierto? Que es dato oscuro, escondido del problema, pero está dado. De manera que es para allá. Y este es dato del problema, este sí que es para allá. Por lo tanto, ¿cierto? De este cuerpo rígido, BC, ¿cierto? Que tiene movimiento plano, el centro instantáneo de giro está en la intersección de las perpendiculares a las velocidades. Aquí está una perpendicular y este es el centro instantáneo. Si este es el centro instantáneo, hay que conocer las distancias. Esta distancia que desde aquí hasta acá vale 12 decímetros, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros, y este triángulo, este que está aquí, jóvenes, mire, fíjese, y en este que está acá, que desconocemos este valor y desconocemos este valor, es semejante con este otro que conocemos todos los valores. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que OE, la distancia OE, ¿cierto? OE, esa 1200, que si la tangente de esto sería, ¿cierto? OE, esa 1200, ¿cierto? De la misma manera que 3, ¿cierto? Es a 4, ¿sí? OE es a 1200, de la misma manera que 300 es a 400, o 3 a 4, como quieran. ¿Ah? Por lo tanto, OE vale 900. OE esto vale la distancia desde este punto, desde el punto E, desde aquí hasta acá, son 900. Aplicando también, ¿cierto?, las proporciones de triángulos semejantes, porque estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque este ángulo es 90 grados, acá están 90 grados, ¿cierto? Este ángulo que está acá con este otro que está acá son iguales porque son alternos internos entre dos paralelas, y este ángulo que está aquí con este son iguales porque son opuestos por el vértice. ¿Ya? Así que tienen los mismos ángulos, por lo tanto son semejantes y podemos aplicar las proporciones. Y podríamos decir entonces que OC, ¿cierto? OC, esa 1200, ¿cierto? De la misma manera que CD, que vale 5 o 500, esa 400. Por lo tanto, nos resulta que OC, ¿cierto?, es igual a 1500. La distancia que hay de aquí hasta acá es 1500. Entonces, porque así que se cumple 3, 4, 5. 3 por 300, 900. 3 por 4, 3 por 400 es 1200 y 3 por 500 son 1500. Ahí está. Entonces, si es así, nosotros podemos decir que si conocemos la velocidad de C, ¿cierto? La velocidad de C es el omega de CD multiplicado por CD, ¿cierto? Y el CD son 5 decímetros. Eso nos va a dar entonces, aquí está en centímetros, 50 centímetros, igual a 250 centímetros partido por segundo. Eso significa que el omega que tiene esta barra, en este momento está girando en torno a este punto, es igual al omega que acabamos de calcular, multiplicado por la distancia, esta distancia de aquí hasta acá, que son 1500 milímetros, son 150 centímetros, son 15 decímetros. ¿Ya? Y aquí están en milímetros, nos da entonces el omega debe ser 5 tercios, radianes partido por segundo, que fue lo mismo que obtuvimos acá. 5 tercios radianes partido por segundo. Lógicamente tiene que dar lo mismo. Y ahí hemos resuelto, joven, un par de problemas bien interesantes. Y bueno,
la persona que es Juan Pablo Iacache, que fue el único que asistió a la sesión pasada, se tiene que quedar aburrido porque eso fue lo que vimos la sesión pasada. No alcanzamos a ver el próximo problema, jóvenes, que es este, el mecanismo de 2 barras, donde íbamos a aplicar, resolverlo de dos maneras. Una por el sistema de referencia en traslación y sistema de referencia en rotación, y lógicamente nos da lo mismo. Y no alcanzamos porque hoy día nos toca control de velocidad relativa, que es lo que vamos a comenzar inmediatamente. ¿Hay alguna consulta, jóvenes, antes de pasar alguna pregunta? ¿Alguna duda que quedó acá? ¿No? Bien. Vamos entonces espero que, a ver si puedo sacarla del mapa esto, porque siempre me produce problemas. No puedo dejar de nomás. Por favor, me confirman ustedes que los que están viendo en pantalla. Por favor, uno de ustedes me puede confirmar, jóvenes. Se ve el quiz 6. Ya, ok, perfecto. Ahí está el quiz 6, jóvenes. Se trata de dos vehículos. Uno se mueve en una pista circular que tiene un radio de 300 metros y el otro se mueve, ¿cierto?, en una pista absolutamente recta, y dice que los dos tienen rapidez constante. ¿eh? Rapidez constante. Dice que la velocidad de A es de 60 kilómetros por hora, ¿cierto? La rapidez, podríamos decir. Pero ahí está el vector velocidad. Y que en este momento pasa por la posición teta. ¿Cuál es teta? Ahí está teta. 60 grados. O sea, es más o menos para casi. 60 grados. Ahí es donde estamos viendo, ¿no? Y necesitamos calcular la velocidad de aceleración relativa. Y dice que el vehículo B está justo pasando por el centro de la pista circular, va en la pista recta, pero va justo pasando en el centro. Y en ese instante dice que la velocidad, bueno, no es instante, esta también es constante y es de 80 kilómetros por hora. Este es 60 y este es 80. En esta posición, donde esta está en teta 60 grados, y donde esta otra está justo en el centro, piden determinar cuál es la velocidad que tiene A con respecto a B, o sea, el piloto que va acá en B, con qué velocidad debe moverse A en ese momento, y con qué aceleración también lo ve el piloto que está en B, que se mueve en B, con qué aceleración ve moverse A. ¿Ya? Ese es el problema, es bastante corto, jóvenes, para que demuestren que saben lo mínimo. Pueden comenzar y que les vaya bien. Tenemos, escucha, nos vamos a pasar en 5 minutos, más, un poco más, o sea, hasta 25 para hasta 25 para las 10, el plazo máximo va a entregar. Ya, jóvenes. Profe, hay que determinar velocidad y aceleración de A con Sí, respecto a B, ¿cierto? correcto. Ya con respecto a eso, cómo el piloto queda en B, con qué velocidad va a moverse A y con qué aceleración
la ve moverse, ¿cierto? En ese instante, donde el teta es 60 grados y donde B va justo en el centro de la pista circular. Él va por la pista recta, pero va pasando justo por el centro.
Completamos el tiempo, jóvenes. Le doy hasta, porque me imagino que no han terminado, le doy hasta las 9:40, ¿ya? Son las Ya, 9:36. profe. 4 minutos más tienen que estar ya en mi correo, ¿ya? ¿Listo? Y los dejo. Hasta luego, jóvenes. Espero que les vaya bien y espero que estén bien. Imagino que le pegaron un pantallazo a esto porque voy a desaparecer. ¿En el Moodle está? Sí, está en el Moodle. A ver. Ya, ahora está abierto el ojo en el Moodle, así que lo pueden ver. ¿Ya?